Muy bien, analicemos esto. Bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda aquí en Hola Spanish. Así es, estamos muy emocionados de estar aquí otra vez. Y bueno, para nuestra audiencia, especialmente para quienes estudian el idioma y buscan material un poco más pausado y claro, hoy tenemos un análisis fascinante. Ujú, muy útil para quienes apenas empiezan o quieren perfeccionar su nivel. Exacto. Pensemos en el siguiente escenario. Alguien pasa años y años estudiando español en un salón de clases. Claro, con los libros. Sí, domina la gramática a la perfección, los verbos irregulares, se memoriza el diccionario entero, y finalmente esa persona decide hacer un viaje a Centroamérica. Un viaje hermoso, por cierto. Totalmente. Aterriza en San José, en Costa Rica, y sale del aeropuerto con toda la confianza del mundo. Ajá. Se acerca a pedir indicaciones en la calle y de repente no entiende absolutamente nada en los primeros 5 minutos de plática. Es un golpe de realidad tremendo, la verdad. Sí, tremendo. Y hoy vamos a descubrir exactamente por qué los libros de texto pues fallan estrepitosamente cuando chocan con la vida real. Fíjate que es un fenómeno universal, pero en este caso tiene un matiz fascinante. Las estructuras rígidas, perfectas que nos enseñan en la escuela, rara vez sobreviven al, digamos, ecosistema de la calle. Claro, la calle es otra cosa. Exacto. Para nuestro análisis de hoy, nos vamos a sumergir profundamente en el corazón de Costa Rica, un país famoso por su exuberancia verde, pero que esconde una riqueza lingüística igual de, desbordante. ¡Wow! Vamos a desentrañar no solo las palabras que usan, sino cómo la geografía, el clima y sobre todo la inmensa calidez de su gente han moldeado cada sílaba. Es que dominar estos modismos locales no es un simple truco para, no sé, impresionar en un café. Es el atajo definitivo. Así es. Es la única forma real de dejar de sonar como un turista artificial y empezar a decodificar el verdadero disco duro de una cultura. Me gusta esa frase, el disco duro de la cultura. Gracias. Así que para entender a este país, tenemos que empezar por su motor absoluto. Si existe un pilar, una especie de filosofía de vida que sostiene a toda la nación, se resume en 2 palabras. Pura vida. Pura vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues literalmente significa vida pura. Ajá, pure life en inglés. Exacto. Pero reducirlo a esa traducción literal es el primer y más grande error que alguien puede cometer al pisar territorio costarricense. O sea, no es solo decir que el agua está limpia o algo así. No, para nada. No es un adjetivo calificativo. No están describiendo la calidad del agua o del aire, como dices. Funciona de una manera mucho más compleja. A ver, explícanos un poco más. Bueno, si lo tuviéramos que conceptualizar basándonos en nuestras fuentes de hoy, el pura vida es, básicamente, la navaja suiza definitiva del idioma. Ah, me encanta esa imagen mental, una herramienta lingüística que sacas del bolsillo y que mágicamente pues se adapta a cualquier situación que te arroje la vida social. Así tal cual. A ver, vamos a desglosar esta navaja suiza porque tengo entendido, según nuestra guía, que tiene 4 usos principales que son el pan de cada día. 4 usos, exacto. Digamos que alguien va caminando por la calle y se encuentra un amigo. El saludo automático, el hola, ¿cómo estás?, se reemplaza simplemente por un pura vida. Ese es el número 1. Se usa para abrir la puerta de la interacción. Un saludo cálido. Pero la magia ocurre cuando esa misma interacción termina. A ver. Al despedirse, en lugar de un adiós o nos vemos, la gente vuelve a decir pura vida. Espera, déjame entender esto bien. Abren y cierran la conversación exactamente con las mismas 2 palabras. Así es. O sea, la misma herramienta que abrió la conversación sirve para cerrarla. ¡Guau! Si alguien no está acostumbrado, suena como un bucle infinito, la verdad. Sí, un poco, pero te acostumbras rapidísimo. Pero la cosa no se detiene ahí. El tercer uso es el agradecimiento. Pensemos en alguien que recibe su café en la mañana, el mesero se lo entrega, y la respuesta automática no es solo gracias, es gracias pura vida. Exactamente. Y aquí es donde empezamos a ver un poco la profundidad psicológica del término. ¿En qué sentido? Pues le añada una capa de buena voluntad al simple acto de agradecer. No es un gracias seco, es un gracias con buena vibra. Claro, cambia todo el tono. Y bueno, el cuarto uso es sin duda el que más revela sobre la verdadera mentalidad de la población. Se utiliza como un escudo contra la negatividad. ¿Un escudo? Sí. Si alguien te pregunta, oye, ¿cómo va tu día? O ¿cómo estuvo el tráfico?
que el tráfico siempre es un estrés. Exacto. Y la respuesta es un tranquilo pura vida. Lo que están comunicando es que, a pesar del caos, todo está fundamentalmente bien. No hay problemas que merezcan arruinar el momento. Es como decir, relájate, todo fluye. Pero aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Adelante, dime. Si una sola frase sirve para decir hola, para decir adiós, para dar las gracias por un favor, y para confirmar que no hay ningún problema en el universo, Ajá. ¿cómo diablos evita a la gente confundirse constantemente? O sea, parece una receta para el desastre comunicativo. ¿Todo depende del tono de voz o hay algo más operando bajo la superficie? Es una pregunta excelente. Y la respuesta es que esa ambigüedad no es un error del sistema, es una característica de diseño. Lo fascinante aquí es que el contexto lo absorbe todo. El contexto. Así es, al usar una frase tan universal para tantas funciones sociales distintas, lo que el idioma hace es aplanar las jerarquías. Aplanar las jerarquías. A ver, profundicemos en eso. Claro, piensa en la carga cognitiva que implica en otros países decidir cómo saludar, si a alguien se le saluda de mano, de beso, con un muy formal «buenos días, señor» o con un casual «¿qué onda?». Uy, sí, a veces es súper estresante saber si hablar de usted o de tú. Exacto. El pura vida funciona como un gran igualador social. Evita la fricción desde el primer milisegundo. Mantiene siempre una vibra de que ambas personas están al mismo nivel, compartiendo el mismo oxígeno. Es brillante. Es como si el idioma mismo hubiera sido rediseñado para bajarle las revoluciones al estrés del siglo XXI. Totalmente. Cuando alguien suelta un pura vida, está inyectando deliberadamente optimismo en la atmósfera. Básicamente es la regla de oro del país hecha verbo. No te estreses, disfruta el viaje. Qué bonito, la verdad. Ahora, si esta frase es el alma invisible, la filosofía de Costa Rica, pues eso nos lleva a preguntarnos sobre la identidad física de quienes la habitan. Así es. Y aquí hay una historia buenísima. Sí, una historia de origen que me parece una locura total, porque tiene que ver con cómo un accidente gramatical, algo minúsculo, terminó bautizando a toda una población. Fíjate que es uno de los fenómenos sociolingüísticos más peculiares de toda América Latina. Estamos hablando, por supuesto, del gentilicio no oficial. Así es, porque en la vida real, en la calle, a los habitantes de este país casi nunca se les llama costarricenses. Es una palabra larga, institucional y, francamente, pues demasiado formal para una cultura basada en el pura vida. Demasiadas sílabas, claro. En su lugar, el mundo entero los conoce como ticos, si son hombres, y ticas, si son mujeres. Los famosos ticos. Y lo que resulta increíble es rastrear de dónde salió ese apodo. No viene de un líder histórico, ni de una tribu antigua, ni de una guerra, nada de eso. No, para nada. Viene de la gramática, específicamente de cómo manejaban los diminutivos hace mucho tiempo. Y para quienes estudian el idioma escuchándonos hoy, esto es oro puro. A ver, cuéntanos, ¿cómo funciona? Bueno, en el idioma español en general existe esta tendencia inherente de hacer las palabras más pequeñas, no solo para describir el tamaño físico de algo, sino como una herramienta para denotar afecto, cariño o cercanía. Claro, el famoso sufijo ito o ita. Exacto. La regla universal, la que viene en cualquier manual, es agregar ese sufijo. Un momento se vuelve un momentito. Un perro es un perrito. Esa es la base que todos conocemos. Pero en Costa Rica, históricamente, la gente decidió tomar un camino alternativo. ¿Y qué hicieron? Pues, en lugar de usar la terminación estándar ito, adoptaron de forma masiva un sufijo diferente, el sufijo tico. O sea, terminación TICO. Así es. Entonces, en el habla cotidiana, si querían decir que algo era muy pequeño, en vez de decir chiquitito, decían chiquitico. Chiquitico. O si pedían una pequeña porción de algo, en lugar de un poquito, decían un poquitico. ¡Wow! Una variación súper sutil, apenas unas cuantas letras distintas al final de la palabra. Sí, pero el uso era tan abrumadoramente constante, tan rítmico en sus conversaciones diarias, que se convirtió en una, firma acústica. Claro. Y lo más interesante de la dinámica humana es que nosotros rara vez notamos nuestros propios hábitos al hablar. Fueron los vecinos quienes lo notaron. Exacto. Esa es la mejor parte de toda esta historia. No fue un comité interno en San José el que decidió el nombre.
No, fueron los de afuera. Fueron las personas de los países vecinos en Centroamérica. Al interactuar con ellos, o al comerciar o viajar, escuchaban constantemente esta repetición rítmica del tico, tico, tico al final de las frases. Ujú, todo el tiempo. Así que el cerebro humano hizo lo que mejor sabe hacer, buscar atajos. Empezaron a referirse a ellos como los ticos, pura y exclusivamente por esa peculiaridad al conjugar. Si conectamos esto con el panorama general de cómo se forman las identidades nacionales, es un caso de estudio asombroso. Históricamente, cuando los países vecinos te otorgan un apodo basado en una peculiaridad tuya, suele venir cargado de burla, ¿no? Uy, sí, casi siempre tiene connotaciones despectivas. Es una forma de decir, ustedes son diferentes a nosotros, o hablan chistoso. Exacto. Sin embargo, la población de Costa Rica hizo un movimiento magistral. Tomaron esa observación externa, ese apodo basado en su gramática, y lo abrazaron por completo. Le dieron la vuelta. Totalmente. Lo despojaron de cualquier posible burla y lo convirtieron en el núcleo absoluto de su orgullo nacional. Hoy en día, ser un tico es una medalla de honor. Lo cual demuestra un nivel de seguridad cultural envidiable. Es literal decir, oye, ¿te da risa cómo hablo? Perfecto, me voy a llamar a mí mismo de esa manera. Es una gran actitud, la verdad. Pero claro, saber la historia nos lleva a la práctica. Yo tengo una duda. Si se está en San José y se ve a un amigo, se le puede decir, ¿qué onda, tico? Así sin más. Bueno, O sea, ¿es aceptable desde la perspectiva de alguien extranjero o suena a que uno se está burlando? es completamente aceptable. Y de hecho, es una forma de generar empatía casi instantánea. Ah, qué bien. Pero, ojo, hay un matiz crucial que determina si se aterriza bien o mal. Hay dos condiciones innegociables para usarlo. A ver, tomemos nota. Tiene que venir desde el respeto genuino y siempre, siempre debe ir acompañado de una sonrisa. Si se usa con esa actitud, se percibe como un puente de amistad. Claro, el lenguaje corporal importa muchísimo. Demasiado. Esto nos demuestra que el lenguaje no es simplemente un montón de etiquetas para describir las cosas que nos rodean. El lenguaje literalmente construye y cimenta quiénes somos ante los demás. Totalmente de acuerdo. Una simple alteración de vocales forjó una identidad nacional completa. ¡Qué loco! Es fascinante. Bueno, ahora ya entendemos la macrofilosofía del pura vida y ya sabemos por qué se llaman ticos. Creo que es hora de bajar al nivel del asfalto, como decimos por ahí. Vamos al vocabulario de la calle. Sí, queremos ensuciarnos las manos con el vocabulario diario para quienes nos escuchan hoy y estudian el idioma. Ese terreno resbaladizo del argot callejero, el famoso slang, donde de nuevo los diccionarios tradicionales son totalmente inútiles. Pues sí, entrar al mundo del argot local es como intentar navegar una ciudad sin mapa. Hay palabras que operan bajo reglas sociales no escritas, pero que son, severamente estrictas. Ok. Y la primera palabra que cualquier visitante va a escuchar probablemente en los primeros 10 minutos tras salir del aeropuerto es mae. Mae. Se escribe M-A-E, ¿verdad? Exactamente, mae. Es una palabra tan corta que parece súper inofensiva. Básicamente, según nuestras notas, su equivalente en inglés sería dude o bro. Así es. Y para dar un equivalente, digamos, en México, sería como nuestro güey o tío allá en España. Se escucha constantemente en frases como pura vida, mae. Todo el tiempo. Pero aquí es donde tengo que cuestionar algo. Si estamos hablando de un país que se orgullece de ser tan relajado, donde el pura vida borra las jerarquías sociales, Ajá. ¿por qué esta palabrita de 3 letras viene con un manual de restricciones tan severo? ¿Es una aparente contradicción? Lo sé. Pero tiene mucho sentido sociológico cuando lo analizas bien. El pura vida nivela la energía, pero el mae marca un territorio de intimidad, Ah, ya entiendo. precisamente porque es un término de extrema confianza. Usarlo mal es como invadir el espacio personal de alguien. La regla de oro, y esto es inflexible, es que es un término puramente informal. O sea, nada de usarlo en la oficina de gobierno. Para nada. Se reserva de forma exclusiva para la gente de confianza, los cuates, el círculo cercano. Jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe usar para dirigirse a un jefe, a una autoridad o a una persona mayor que se acaba de conocer en la calle. Es una línea roja de respeto.
O sea, si alguien está en una reunión de negocios o pidiendo ayuda a un señor mayor en el parque, la palabra mae tiene que desaparecer de su vocabulario. Exactamente. Hay que saber leer la habitación. Pero si estás tomando un café relajado con amigos de tu misma edad, fluye naturalmente en cada oración. Entendido. Muy buena advertencia para nuestra audiencia. Ahora, pasemos a otra palabra de este manual de supervivencia que me parece una verdadera joya, sobre todo por su historia genética. ¿A cuál te refieres? Se trata de la palabra tuanis. Tuanis es una palabra fantástica. Transmite pura positividad. Su función práctica es muy simple. Se utiliza para expresar que algo es excelente, que está muy bien hecho o que es de calidad superior. O sea, si alguien va a probar un restaurante nuevo y la comida lo deja impresionado, la reacción natural sería: ese restaurante está muy tuanis. Así es la máxima certificación de aprobación callejera. Pero lo que me vuela la cabeza no es lo que significa, sino de dónde viene. Porque cualquiera pensaría, bueno, suena una palabra indígena ancestral, o tal vez una derivación antigua del español. Sí, tiene ese sonido. Sin embargo, la teoría histórica más fuerte indica que tuanis ni siquiera nació en el idioma español. No, para nada. Viene directamente del inglés, de la frase específica too nice, que significa demasiado agradable. Es un ejemplo perfecto de reciclaje lingüístico. Imagina la escena histórica. Turistas, comerciantes o expatriados de habla inglesa diciendo constantemente "Oh, that's too nice" a todo lo que veían. Claro, les encantaba el país. El oído local absorbe esos sonidos. Pero en lugar de adoptar la frase en inglés tal cual y sonar, no sé, pretenciosos, la mastican, la procesan fonéticamente y la transforman. ¡Qué maravilla! Too nice se fusiona, pierde su ortografía original y renace como una palabra completamente nueva, adaptada al ritmo caribeño y centroamericano. Tuanis. Esto me parece importantísimo para quienes estudian idiomas, porque rompe un poco ese mito purista de que los idiomas deben protegerse en una burbuja de cristal, como si fueran piezas de museo. Totalmente falso. Los idiomas son sistemas vivos, tienen fronteras totalmente porosas. Toman un concepto extranjero, lo tropicalizan, digamos, y lo integran tan a nivel celular que las nuevas generaciones probablemente ni siquiera saben que viene del inglés. Es la evolución del lenguaje ocurriendo en tiempo real frente a nosotros. Y nos revela que las culturas que son seguras de sí mismas no le temen a las influencias externas, sino que las utilizan a su favor para enriquecer su propio vocabulario. Totalmente de acuerdo. Es una muestra de riqueza, no de debilidad. Y hablando de cosas cotidianas y conceptos universales, creo que la última palabra de nuestro análisis es la que guarda la metáfora más brillante. A ver, prepárense para esta. Confesarle a sus amigos usando la jerga local que se quedó sin dinero. Pero no van a usar la palabra dinero, ni efectivo, ni monedas. No. Aquí es donde se pone realmente interesante. Le van a llamar harina. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo vemos el mundo. Harina, la misma palabra exacta que se usa para describir el polvo blanco de trigo con el que se amasa el pan en cualquier panadería. Sí, literal. En el argot de las calles ticas, la confesión de tener los bolsillos vacíos sonaría así como: no tengo harina, mae. Así de simple. A ver, detengámonos a analizar la profundidad de esto. ¿Por qué una sociedad decidiría utilizar un ingrediente básico de repostería para referirse al poder adquisitivo? Es muy loco cuando lo piensas. Sí, pero si lo pensamos bien, en muchas culturas latinoamericanas existe el concepto de ganarse el pan, refiriéndose a trabajar para sobrevivir. Claro, el pan de cada día. Es sumamente curioso cómo la nutrición básica, la comida que te mantiene vivo, siempre termina enredada en nuestra psique con el concepto de los billetes y el estrés económico. Es una conexión psicológica brillante. El dinero, institucionalmente hablando, es un concepto que genera muchísima ansiedad. Es frío, son números en un banco, son deudas que pagar. Sí, es un peso encima. Pero al llamarlo harina, la cultura popular hace un truco mental extraordinario. Agarra ese concepto estresante y lo devuelve a su estado más básico, terrenal y doméstico. ¡Guau! La harina es algo que está en todas las cocinas, es algo que se amasa con las manos, es algo comunitario. Al usar esta metáfora, le quitan la seriedad opresiva a la economía. Es una forma de desarmar la ansiedad financiera a través del vocabulario. Me encanta. Si no tienes dinero, suena un problema grave, institucional del Banco Central. Si no tienes harina, bueno, es un contratiempo temporal, mañana conseguimos más para hacer el pan. Es una perspectiva súper sana, ¿no crees? Muy sana.
Toda esta radiografía que hemos hecho hoy, desde el optimismo absoluto del pura vida hasta la informalidad controlada del MAE, la positividad importada del tuanis y esta humildad terrenal de la harina, nos dibuja el retrato exacto de una cultura. Y es un retrato muy coherente. Nos muestra a una sociedad que prefiere la cercanía humana, la creatividad y, sobre todo, la reducción deliberada del estrés. Todo eso muy por encima de las reglas estrictas o el formalismo estéril. Sin duda. Costa Rica demuestra ser un país que, aunque geográficamente pueda parecer pequeño en un mapa global, pues alberga un corazón cultural gigantesco y una maquinaria lingüística sumamente sofisticada. Y esto nos lleva a la conclusión vital de por qué hacemos este tipo de inmersiones profundas aquí en Hola Spanish. Exacto. Para quienes nos acompañan escuchando hoy, la lección aquí no es simplemente llevarse una lista de 4 palabras nuevas para tachar en su libreta de viajes o para pasar un examen. No, va mucho más allá de eso. Entender, y más importante aún, atreverse a pronunciar y practicar estas palabras en el mundo real, pues trasciende el simple aprendizaje de idiomas. Es el acto definitivo de empatía. Porque fíjate que cuando alguien que no es de allí hace el esfuerzo de soltar un pura vida con una sonrisa genuina, o de entender un tuanis en medio del ruido de un mercado local, lo que realmente está haciendo es enviar un mensaje silencioso. Un mensaje muy poderoso. Está diciendo, te veo, valoro tu forma de entender el mundo y quiero comunicarme contigo bajo tus propias reglas. Eso derriba muros invisibles en cuestión de segundos. Es encontrarse con la cultura a la mitad del puente, ¿sabes? Es decirle adiós a esa mentalidad de turista que exige que el mundo se adapte a su diccionario de bolsillo y, en su lugar, dejarse abrazar por una filosofía que valora la tranquilidad humana por encima del estrés moderno. Qué buena forma de ponerlo. Y para cerrar este viaje de hoy, me gustaría dejar una idea en el aire. Una pequeña provocación para que nuestra audiencia la mastique durante el resto de su día. A ver. Hemos dedicado estos minutos a analizar como una costumbre minúscula, algo tan pero tan diminuto como cambiar un sonido de ito a tico. Tuvo el poder suficiente para bautizar a toda una nación y proyectar su identidad al resto del planeta. Una sola sílaba cambió todo. Exacto. Entonces, para quienes nos escuchan, piensen en esto. ¿Cuáles son esas pequeñas palabras, esas muletillas invisibles o frases repetitivas que cada uno de nosotros usa todos los días sin darse cuenta? Uy, seguro tenemos varias. ¿Están escribiendo nuestra propia historia y definiendo nuestra identidad ante los ojos de los demás todos los días? Nos deja mucho en qué pensar. Así es. Mantengan la mente abierta, escuchen con atención las palabras que orbitan a su alrededor y nos escuchamos en la próxima inmersión profunda. Pura vida.